Bueno, en este video veremos cómo graficar la función lineal utilizando la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Nosotros tenemos la ecuación de la función, y sin realizar tabla de valores, solamente utilizando estos elementos con desplazamientos, vamos a ubicar dos puntos y luego, teniendo esos dos puntos, trazaremos la recta que representa cada una de las funciones. Bueno, acá tenemos los sistemas de ejes cartesianos. Recuerden, positivo, ay, no puse los numeritos. 1, 2, 3, 4. Bueno, como les decía, recordemos el sistema de ejes cartesianos. Tenemos los valores positivos hacia la derecha y hacia arriba, negativos hacia la izquierda y hacia abajo. Eje X, eje Y, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, ¿sí? Y recuerden también que en el centro está el 0. Este es el origen de mi sistema de ejes cartesianos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar los términos de la ecuación. Esta ecuación tiene dos términos, ¿sí? El primer término contiene a la variable x. Este término y este término, ¿sí? El primer término contiene a la variable x y el segundo término no contiene a la variable x, es solamente un valor numérico. Bien, el término que contiene a la variable x contiene a la pendiente. Y el que no contiene la variable x, el término que es solamente un numerito, es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, en este caso, la ordenada al origen es 1 positivo. La ordenada al origen es 1 positivo. No le vamos a poner el más porque cuando es positivo sabemos que no tiene nada. En la segunda ecuación, miremos la segunda ecuación. Tenemos dos términos. El primer término contiene a la variable x. Y el segundo no. Es solamente un valor numérico. Por lo tanto, la ordenada al origen va a ser el 3, que en este caso es negativo, ¿sí? Entonces, la ordenada al origen es el término que tiene solamente un valor numérico, sin la variable x. Ahora, la pendiente es el coeficiente o valor numérico que multiplica a la variable x. ¿Esto qué quiere decir? En este término dijimos que está la pendiente. Bueno, a la variable x lo que lo multiplica es esta fracción, menos 2/3. Y esta es la pendiente. Entonces, el término con x tiene multiplicando esta fracción, la pendiente. El otro término es la ordenada. Aquí, el término con x tiene multiplicando a la x un 5. El otro término es la ordenada, ¿sí? Pongo cada uno de estos con su signo. La ordenada es positivo, la pendiente negativa. Acá la ordenada es negativa, la pendiente, como no tiene nada, es positiva, ¿sí? Eso es la identificación de pendiente y ordenada. Ahora voy a utilizar estos datos para ubicar dos puntos y graficar. Comienzo ubicando la ordenada al origen. Voy a resolver uno por vez. Empiezo con este. La ordenada al origen es el punto donde el gráfico de la función corta o interseca al eje de las ordenadas, al eje Y, al eje vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el eje vertical, el eje Y, voy a ubicar en este valor un punto. En este caso, en 1 positivo, voy a ubicar un punto. Es mi punto desde donde yo comienzo el gráfico, ¿sí? Ordenada al origen, desde donde yo origino mi gráfico. Es un puntito en el valor sobre el eje Y, el eje vertical. Un puntito sobre el eje Y. Y ahora voy a utilizar mi pendiente. Lo primero que voy a hacer es dibujar unas flechitas acá para ver cómo va a ser el desplazamiento que voy a tener a partir de este punto. Entonces, fíjense, mi pendiente tiene un numerador y un denominador. El numerador, el numerito de arriba, me va a indicar desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de su signo. Si su signo es positivo, va a ser desplazamiento hacia arriba. Si su signo es negativo, desplazamiento hacia abajo. Entonces, en este caso,
va a ser desplazamiento hacia abajo. Y el denominador va a ser desplazamiento siempre hacia la derecha. Este no cambia, ¿sí? Entonces, el numerador si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Y el denominador siempre hacia la derecha. ¿Cómo utilizo esto? Bueno, a partir de mi ordenada del origen, a partir de este puntito, voy a contar 2 lugares, porque aparece el número 2, hacia abajo, y luego 3 lugares a la derecha. De esta manera. Yo estoy acá. Entonces cuento 1 lugar, 2 lugares. 2 lugares hacia abajo. Y a partir de acá, 3 lugares a la derecha. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares. ¿Sí? Fíjense. Bajé 1, 2 lugares, 1, 2, 3 lugares a la derecha. Ya terminé de usar la pendiente, dibujo el punto. Tengo ahora 2 puntos. El punto de la ordenada y el que salió de utilizar la pendiente. Entonces ahora voy a trazar una recta que pasa por estos 2 puntos. Bueno, como ven acá, ya dibujé la recta que pasa por los 2 puntos. Esta recta es el gráfico de esta función. Les voy a pedir que por favor utilicen reglas, ¿sí? Porque no van a hacer un mamarracho así que después que toque. Pónganse las pilas, usen reglas. Hoja cuadriculada de ser posible. Yo no tengo pizarrón cuadriculado, por eso lo hago en liso. Pero traten de ser prolijo y que se entienda, ¿sí? Voy a resolver ahora el segundo gráfico. Ya dijimos que la ordenada del origen es -3. Entonces, sobre la recta vertical, en el -3 voy a dibujar un puntito, ¿sí? En esta recta vertical, el eje Y, el -3 está acá. Entonces aquí voy a dibujar mi ordenada al origen, mi puntito. Y ahora voy a utilizar la pendiente para ver el desplazamiento. Voy a ubicar las flechitas como hice acá en aquella pendiente. Esta pendiente tiene una característica que es un número entero, no aparece como fracción. Entonces la voy a convertir en fracción. Siempre que tengan un número entero para convertirlo en fracción, se coloca como denominador el valor 1. ¿Por qué? Porque esto es 5 dividido 1 que da 5, da el mismo número, ¿sí? Entonces, siempre que tengan un número entero para convertirlo en fracción, denominador 1, porque dividir por 1 da el mismo resultado. Entonces, ya tengo mi fracción para poner los desplazamientos, ¿sí? Mi pendiente expresada como fracción. Entonces, dijimos, si el numerador es positivo, hacia arriba, si es negativo, hacia abajo. En este caso, no tiene nada, entonces positivo. 5 lugares hacia arriba. Y el denominador siempre hacia la derecha, eso no cambia. Entonces, ¿cómo utilizo la pendiente? Desde este puntito, la ordenada, voy a contar 5 lugares hacia arriba. Recordemos que acá está el 0, no se olviden de eso. Y 1 hacia la derecha. Entonces empiezo, estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y desde acá, un lugarcito hacia la derecha. Acá. 5, 1, dibujo el punto. Y ya tengo los 2 puntos para trazar la recta, ¿sí? Con una regla dibujamos la recta que representa esta función. Bien, ahí ya tengo el gráfico de la función, la recta que pasa por los 2 puntos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo es identificar la ordenada, la pendiente, siempre la pendiente, el término que tiene la variable x, y la ordenada, el término que aparece sin variable x, ¿sí? Identifican la pendiente, la ordenada, ubican la ordenada sobre el eje vertical, el eje Y, y luego con los desplazamientos de la pendiente ubican el segundo punto para poder trazar la recta. Recuerden, por favor, ser prolijos, prolijas y utilizar regla para trazar la recta y que no quede un mamarracho, ¿sí? Se los pido por favor. Y traten de apretar fuerte el lápiz para que yo vea cuando corrijo, porque si no me mandan las fotos y no entiendo nada.